Mateo capítulo número 5, versículo 4. La segunda bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados o felices los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados, felices los que lloran, porque serán consolados. Señor, gracias por tu bondad, gracias porque eres bueno, gracias porque nos hablas por medio de tu palabra. Oro en el nombre de Jesús para que prepares nuestros corazones, prepares esta tierra, Señor, sobre la cual será sembrada la semilla de tu palabra, y oro para que traiga fruto abundante sobre la vida de cada persona en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Qué bueno es tenerlo en casa. Estoy muy contento de estar aquí. Algunos datos bastante interesantes sobre el llanto en los seres humanos. Algunos estudios afirman que las mujeres lloran 4 veces más que los hombres. ¿Cómo ve? Algunos hombres nos salimos de la estadística. Yo ayer estaba pensando, yo creo que yo he llorado muchas más veces frente a Sai que Sai frente a mí. Algunos hombres rompemos con la estadística. También el ser humano es el único mamífero que llora debido a sensaciones y emociones. Somos los únicos seres vivos que tienen la capacidad de llorar por alguna sensación o alguna emoción. El llanto es la primera forma de comunicación de un bebé con el mundo exterior. Sin embargo, un bebé comenzará a producir lágrimas hasta los 7 u 8 meses de vida. Ya ahora a Lucas, ¿verdad? Le salen unas lagrimototototas, ¿verdad? Porque no le gusta ir en el portabebé y llora a más no poder para que lo saquemos. Ahora, si te sientes más tranquilo y descansado después de llorar, es gracias a la oxitocina que tu cuerpo libera y funciona como una anestesia natural. No sé si lo has experimentado, yo sí, ¿verdad? Lloro muy seguido. Entonces, a veces ya cuando acabo de llorar, como que algo pasa dentro de mí, como que algo viene a darme paz, tranquilidad y descanso. Bueno, eso es debido a la oxitocina que tu cuerpo libera y lo anestesia de forma natural. A medida que envejecemos, va disminuyendo también la producción de lágrimas basales, lo que puede provocar sequedad en los ojos. Nosotros conocimos a una mujer que cuando llegó a la iglesia, cuando llegó a Cristo Jesús, sus ojos presentaban una especie de sequedad extrema. Esta mujer no podía llorar. Cuando lloraba en sí, lo que únicamente sucedía era que salían especie de gemidos, ¿verdad? Con su boca, pero sus ojos no producían lágrimas como tal. Pero lo que sucedió impresionantemente después es que conforme avanzó, sus ojos comenzaron a lagrimear. Y entonces en algún momento, de manera milagrosa, cuando ella empezó a conocer acerca del Señor, sus ojos comenzaron a recuperar esta capacidad de llorar. Ahora, esto es muy interesante porque hay quienes creen que un seguidor de Dios, que un cristiano, jamás debería demostrarse débil o vulnerable. He conocido a líderes que son muy atacados dentro de su familia y que una vez que ellos se muestran débiles, se muestran tristes, acongojados, vulnerables, comienzan a ser muy juzgados por el resto de los integrantes de su familia debido a que ¿por qué lloras? ¿Verdad? ¿Que no se supone que tu confianza está en Cristo? ¿Dónde está todo aquello que nos has dicho que el Señor es capaz de hacer? Y esto es muy triste porque tú y yo tenemos que reconocer que la capacidad de llorar
La posibilidad de derramar lágrimas de nuestros ojos es una capacidad que Cristo Jesús, que el Señor Dios, cuando nos formó, depositó en nuestras vidas. Mateo 5:4 nuevamente: bienaventurados, felices los que lloran, porque serán consolados. Es como si Jesús nos diera permiso de expresar abiertamente nuestras dolencias sin temor a ser juzgados. Él mismo, cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, antes de ser aprendido, ¿verdad?, derramó lágrimas de sus ojos. E incluso algunas traducciones de la Biblia dicen que su sudor caía como gotas de sangre, porque Jesús mismo se afligió. Desde esta perspectiva, el llanto se convierte en un requisito para recibir la recompensa del consuelo. Ahora, además de Jesús, existen múltiples ejemplos de hombres y mujeres que sufrieron y lloraron a lo largo de la Biblia. Sin embargo, cada una de estas clases de dolor tiene diversas características dignas de que tú y yo escudriñemos en la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero que juntos aprendamos acerca de 3 clases de dolor. El primero es el dolor inapropiado. El segundo es el dolor natural. Y el tercero es el dolor santo. Vamos con el primero, el dolor inapropiado. Segunda de Samuel, capítulo número 13, versículos del 1 al 4. Segunda de Samuel 13, del 1 al 4. Si no alcanzas a llegar rápido en tu Biblia, apúntalo por ahí. Vamos a ir un poquito veloces en la lectura de la palabra, pero confío que en la parte de atrás estarán los versículos. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, checa lo que dice, su medio hermano se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Algunas otras traducciones de la Biblia dicen se angustió, se deprimió, lloró. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Ahora, esta historia termina de una forma bastante trágica. Amnón consigue engañar a su padre David para que su hermana le sirva, y a través de estas mentiras logra acorralar a Tamar. Segunda de Samuel, capítulo número 13, versículo del 10 al 14. Entonces él le dijo a Tamar: ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven a mí, amada hermana, y acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Tamar quería salir de alguna u otra forma de ese terror que estaba viviendo. Versículo 14, pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. Todo comienza con un dolor inapropiado que emana del corazón de Amnón. Esta terrible escena que aparece en la palabra de Dios es un claro ejemplo del dolor inapropiado que los seres humanos muchas veces pueden experimentar. Y el dolor inapropiado está directamente ligado con esta falta de satisfacción por no poder obtener algo que estás codiciando. Y quiero darte algunos detalles acerca del dolor inapropiado. El primero de ellos es que, a diferencia de las siguientes 2 clases de dolor,
el dolor natural y el dolor santo, el dolor inapropiado nunca será consolado por Dios. No hay forma de que el Señor actúe en medio de una situación que se sale de su voluntad. No hay forma de que el Señor contradiga su palabra cuando un ser humano está experimentando una especie de dolor inapropiado ligado a la codicia. No le importará lo que tenga que hacer con tal de conseguirlo. El dolor inapropiado siempre se ayudará del chantaje para alcanzar su meta. Muchas veces esas personas que están experimentando una especie de dolor inapropiado, gobernado por la codicia, utilizarán el chantaje y a otras personas para ayudarles a conseguir lo que tanto su carne, su humanidad está pidiendo a gritos. Una persona que vive gobernada bajo el dolor inapropiado siempre buscará que otros le digan lo que él quiere escuchar y además buscará hacerlos sus aliados. Hay personas que están buscando el consejo tras consejo tras consejo y no descansan hasta que llegan a escuchar el consejo que ellos quieren escuchar. Y muchas veces esto es el significado de una persona que está atravesando o que tiene un dolor inapropiado. Si reconoces que estás experimentando un dolor inapropiado, frena cuanto antes. Probablemente algunas personas fuera de esta iglesia están deseando tener una relación con alguien casado o casada. Están deseando poseer una propiedad, un bien de manera ilícita que no les pertenece. Y te dueles y te entristeces y te amargas porque no puedes tener eso que tanto quieres. Bueno, si reconoces que estás experimentando esta clase de dolor inapropiado, frena cuanto antes. Si vas detrás de aquello que tu codicia te está diciendo, entonces seguramente lo conseguirás. Sin embargo, el precio que pagarás será demasiado alto y desastroso. La mejor forma, y es que a veces el sentido común no existe en el corazón de muchas personas, pero alguien podrá decir, ¿cómo puedo saber si lo que estoy deseando está siendo impulsado por la codicia? Ve a la palabra de Dios. Ve a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios avala aquello que estás deseando, bueno, para empezar entonces no es codicia. Pero si claramente hay algo que tú deseas y que va en contra de la palabra de Dios, por favor frena a tiempo, porque una persona gobernada por la codicia consigue lo que quiere. Sin embargo, el precio que paga es demasiado alto y desastroso, no solamente para él, sino para los que le rodean. Hay hombres solteros que desean a una mujer casada. Y él dice, bueno, pues es que yo soy soltero, ¿verdad? Pero no se da cuenta más allá del daño que puede ocasionar no solamente en la mujer a la que está codiciando, sino muchas veces en los hijos y todo aquel entorno que rodea a esa mujer que está codiciando. Ese es el dolor inapropiado y este definitivamente es una clase de dolor que nunca consolará el Señor a menos que te arrepientas. Él te llena en su totalidad, te perdona y te muestra un nuevo camino de vida. Vamos con el dolor natural. Salmo 55, versículos del 1 al 8. Es el rey David en medio de esta persecución, de las tantas persecuciones que el rey David experimentó
a causa de su persona, a causa de cómo estaba siendo usado por Dios. Y el rey David dice lo siguiente: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Este versículo sirve bastante para identificarnos en una temporada difícil de nuestra vida. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de muerte, el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía, lejos de esta furiosa tormenta de odio. El rey David está experimentando una temporada de dolor natural en su vida. Y el dolor natural, iglesia, es una clase de sufrimiento apropiado. El dolor natural se presentará a lo largo de nuestra vida, nos guste o no nos guste. Y la mayoría de estos acontecimientos que vienen a quebrantarnos con dolor natural, tienen muchas veces su raíz en el mundo caído en el que vivimos. Muchas veces personas que están atravesando por una especie de dolor natural se preguntan: ¿por qué Dios permite que estas cosas que me suceden, sucedan? El Salmo 14, versículo del 2 al 3 dice lo siguiente: el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Sabes algo? Esta clase de condición del ser humano muchas veces provoca dolor natural en la vida de las personas. Muchas de las cosas que a ti y a mí nos han afligido, nos han lastimado, tienen su raíz en la falta del conocimiento de Cristo Jesús en la vida de las personas. Pero también están las enfermedades. Estas producen un dolor natural. Las separaciones, las muertes inesperadas, las muertes a causa de enfermedades, la escasez, son parte del dolor natural y nadie está exento de atravesar por él. Algunas observaciones importantes sobre el dolor natural. La primera y la que más me encanta: Jesús tiene la capacidad de traer consuelo en medio del dolor natural. Amén. Lucas 4, versículo 18. Esta es la carta de presentación de nuestro amado Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Lo que Jesús está queriendo decir en este versículo es: no importa el dolor natural por el que estás atravesando, yo tengo la capacidad de traer consuelo. Amén. No importa cuál sea la clase de dolor, no importa si el dolor natural por el cual estás atravesando fue una injusticia que alguien trajo en contra tuya, no importa si es una enfermedad, si es una muerte inesperada, nuestro Jesús tiene la capacidad de traer consuelo en medio de este dolor. Ahora, el instinto de huir y renunciar se pueden hacer presentes en medio del dolor natural. David deseaba tener alas como las de una paloma para escapar al desierto y huir del odio de sus perseguidores.
Probablemente si has atravesado por una temporada de dolor natural o estás atravesando por ella, has deseado con todo tu corazón huir o renunciar. Y muchas personas se hacen una pregunta que es muy válida. ¿Será que puedo renunciar? ¿Será que puedo huir? Y ¿sabes algo? Huir, renunciar, no siempre son ideas con las que Dios esté totalmente de acuerdo. Sobre todo cuando estás en medio del cumplimiento de su voluntad. Hay muchas veces en las cuales el Señor pondrá en tu corazón y en mi corazón hacer algo específicamente para Él. Y en ese momento de la vida, entonces nos va a invadir el dolor natural. Pero si Dios te puso en ese lugar y estás sufriendo, probablemente lo que Dios desea de ti es que permanezcas. También Dios no creo que esté tan de acuerdo en huir o renunciar cuando estamos en medio de una prueba de fe. Hay muchas cuestiones en tu vida y en mi vida que pondrán a prueba nuestra fe. Y huir y renunciar no siempre será lo que Dios busca que tú y yo hagamos. Tampoco cuando se trata de queremos renunciar y esa renuncia y esa huida va en contra de su palabra. Yo quiero animar específicamente a los matrimonios que el día de hoy están aquí presentes. No permitan que la primera salida a sus problemas sea la palabra divorcio. ¿Estamos normalizando tanto la separación hoy en día? Y quiero animarte a algo, sobre todo para aquellos que están aquí los dos presentes, porque muchos están aquí y solamente viene uno y no viene su pareja. Está bien, pero quiero hablarle a aquellos que están acá juntos, que la solución a tus problemas no sea de manera inmediata el divorcio. Muchas veces los líderes y nosotros como pastores y otros pastores nos quebramos tanto ante la firme decisión de una pareja que ni siquiera ha intentado que Dios les ayude y toman la decisión de divorciarse. No permitas que esa sea tu primera solución. Deja que el Señor obre, deja que el Señor te enseñe. Muchas veces se trata de reaprender. Y a veces, ¿verdad? Puedes tener 15 o 20 o 25 años de casado y necesitas reaprender. Ahora, como un día se lo decía a Eduardo, y muchas veces lo he compartido, cada caso es diferente. No podemos cortar con la misma tijera todas las situaciones. Pero si estás en medio de un momento de dolor natural en tu matrimonio, quiero animarte a que busques ayuda y que permitas reconocer la voz del Señor en medio de tu crisis. El dolor natural intentará a toda costa arrebatarte la identidad de hijo de Dios. El dolor natural intentará a toda costa arrebatarte la identidad de hijo de Dios. Si recuerdan, hemos estado leyendo varias veces Jesús siendo tentado en el desierto. Él estaba atravesando por una especie de dolor natural. Y el enemigo le dijo 2 veces, si eres hijo de Dios, entonces haz esto. ¿Por qué? Porque el dolor natural intenta arrebatarnos la identidad de hijos de Dios. Esta semana, y deseamos de todo corazón que a la mayoría de los jóvenes de nuestra iglesia les haya ido bien en su examen de admisión. Y esta semana varios chicos se acercaban y nos decían, ¿pueden orar por mí? Porque estoy por presentar mi examen a la universidad. Y recuerdo que estábamos aquí, no me acuerdo qué día estábamos aquí, y yo les decía, claro que sí, vamos a orar, pero un resultado no define quién eres, ni para bien o para mal. Porque muchos jóvenes, una vez que viven y experimentan el rechazo por algo por lo cual se estuvieron esforzando demasiado,
el enemigo los trata como si no fuesen hijos de Dios y les pone una identidad que no les corresponde. El temor es uno de los mejores aliados del dolor natural. Cuando tú y yo estamos atravesando por un momento de dolor natural en nuestra vida, el temor viene a nuestra mente de muchas formas. Puede ser a través de ataques de pánico, a través de pensamientos destructivos, a través de ansiedad física de nuestro cuerpo, a través de la idea de que no hay una esperanza para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el temor es uno de los mejores aliados del dolor natural. Sin embargo, la amistad de Jesús está disponible para todos aquellos que atraviesan por dolor. Amén. No importa si el miedo, el temor es uno de los mejores amigos del dolor natural. Mi mejor amigo es Jesús y su nombre está por encima de todo nombre. Una temporada de dolor no determina el final de tus días. Una temporada de dolor no determina el final de tus días. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Iglesia, no permitas que un momento, que una temporada de dolor en tu vida marque el rumbo de tus días. El único que tiene escrita la voluntad para cada uno de nosotros se llama Jesús, y sus planes son de bien y no de mal, son para darnos un futuro y una esperanza. Amén. Vamos con el tercero y último, el dolor santo. Segunda de Corintios, capítulo número 7, versículo 10. Segunda de Corintios, versículo 7, 10. Dice así: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en una muerte espiritual. ¿Qué es el dolor santo? Bueno, pues el dolor santo viene por el reconocimiento del pecado cometido en nuestras vidas. Y a diferencia de los dos primeros, el dolor santo tiene la capacidad de producir vida eterna en nuestros corazones. Cuando una persona experimenta dolor santo, procede al arrepentimiento y como resultado recibe la salvación que Jesús ofrece por medio de su sacrificio en la cruz. Eso lo respalda Hechos capítulo número 3, versículo 19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. El segundo año que yo llegué a la iglesia, estábamos en Agape Oriente y recuerdo que estaba yo grabando una prédica de alguien y el pastor comenzó a ministrar. Y yo recuerdo que esa fue la primera vez que experimenté una clase de dolor santo. Mientras estábamos orando, de pronto se me vino un pensamiento a mi mente acerca de un pecado que había cometido. Y eso había sucedido antes de llegar a Cristo. Y para mí fue muy doloroso realmente el acordarme
de cada momento de cómo sucedieron las cosas aquel día, lo único que provocó en mí fue primeramente mucha vergüenza. Pero recuerdo que en esa ocasión, ¿verdad? Hice la toma de la cámara hacia atrás, la dejé grabando y yo estaba deseando con todo mi corazón postrarme y pedirle perdón al Señor. Y esa es la clase de dolor santo que el Señor desea que experimentemos. El dolor provocado por nuestras actitudes pecaminosas que a lo largo de la semana, a lo largo del mes, a lo largo del año, tú y yo cometemos. Y ¿sabes algo? A diferencia de los dos primeros o de las dos primeras clases de dolor, el consuelo que Jesús trae en medio del dolor santo es la salvación. Una vez que tú y yo reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, no solamente al Señor, sino a los que están a nuestro alrededor, y nos arrepentimos, entonces Él viene y nos consuela con su salvación. Nadie heredó el reino de Dios sin antes haberse lamentado por su condición. Todos aquellos que el día de hoy disfrutamos de la salvación de Cristo Jesús, reconocemos que antes de Él nuestra vida no tenía ningún sentido. Que antes de Él nuestra vida constantemente estaba en bancarrota. Constantemente estaba lastimando a los demás. Constantemente estaba arrebatándonos a nosotros mismos el sentido de la vida. Nadie puede heredar el reino de Dios sin antes haberse lamentado por su condición. El dolor santo, iglesia, va en contra de la cultura social y política del mundo en el que vivimos. Proverbios 2:3 al 15. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. El dolor santo va en contra de la cultura política y social, porque las personas, la mayoría de las personas que viven en este mundo, disfrutan de los caminos retorcidos, de los caminos pecaminosos. Para muchas personas en este mundo es ilógico que tú y yo nos entristezcamos por un pecado como la fornicación, el adulterio, el emborrachamiento, el robar. Hay personas que se gozan en esto. Por eso va en contra de la cultura social y política del mundo. Y te tengo una noticia. Aún como seguidores de Jesús, debemos experimentar esta clase de dolor constantemente en nuestros corazones. El dolor santo no es algo que únicamente se experimenta al inicio de nuestra relación con Jesús. Es algo que debemos de experimentar constantemente. Sin embargo, a menos de que dejemos de normalizar el pecado, entonces tú y yo lo podremos experimentar. Que muchas veces hemos normalizado tanto el pecado que dejamos de sentir dolor por las cosas que cometemos aún estando en Cristo. El dolor santo es algo que debemos experimentar aún los seguidores de Jesús. Lamentablemente muchos cristianos hemos optado por reírnos de nuestros pecados y de los pecados de los demás antes que lamentarnos y llorar por ellos. Quiero decir esto con todo respeto, pero a veces a través de las redes sociales es mucho más fácil reírnos de una persona que se dice a sí mismo homosexual que lamentarnos por él. A veces esto viene a causar más gracia en la vida de nuestras personas. A veces nos reímos más fácil de aquel que vive
en una vida hundida en la adicción. Y nos reímos y nos burlamos y nos gozamos. Antes que llorar y lamentarnos e interceder por esta clase de pecados. ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente te lamentaste, lloraste y te arrepentiste por un pecado que cometiste? Mateo 5:4. Bienaventurados, felices los que lloran, porque serán consolados. ¿Cómo recibir el consuelo de Dios en medio del dolor natural o en medio del dolor santo? 3 cosas. La primera, debemos de desear recibir el consuelo de Dios. Debemos de desear recibir el consuelo de Dios. Mateo 7, versículos 7 al 8. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. La más grande barrera, iglesia, para recibir el consuelo de parte de Dios es no querer recibirlo. En medio del dolor natural o en medio del dolor santo, debemos de desear recibir el consuelo que viene de parte de Dios. Habrá muchas otras ofertas que levanten la mano y te digan: yo quiero consolarte. Oye, yo tengo la respuesta a tu dolor. Yo tengo la respuesta a tu tristeza. Sin embargo, lo que tú y yo debemos desear con todo nuestro corazón es recibir el consuelo de Dios. Muchos se han acostumbrado a vivir sin el consuelo de Dios porque en algún momento no le recibieron. Sin embargo, Jesús nos llama a desearlo y seguirlo buscando. Muchas personas dejaron de pedir auxilio a Dios. Muchas personas dejaron de levantar una oración para que el Señor los viniese a rescatar. Pero Mateo 7 dice: sigue, sigue y sigue. No importa si en algún momento no lo recibiste o creíste que no lo recibiste. Tu tarea y mi tarea es desear recibir el consuelo de Dios y buscarlo hasta que éste llegue. Segundo punto, aliméntate de la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Versículos como el de Jeremías, donde el Señor nos recuerda que los planes que Él tiene para nosotros son para lo bueno y no para lo malo, están registrados en la palabra de Dios. Y a menos de que tú y yo no vayamos con naturalidad a este libro, lo busquemos, entonces no vamos a recibir el consuelo de parte de Dios. Hay muchas personas que añoran, es lunes, ¿verdad? Y añoran que otra vez vuelva a ser domingo porque saben que serán alimentados de la palabra. Y quizá el lunes empezaste con malas noticias. Quizá el lunes empezaste de una forma de la cual no te hubiera gustado iniciar y dices: deseo con todo mi corazón que sea domingo para recibir el alimento y el consuelo de la palabra de Dios. Pero iglesia, Dios desea que tú y yo seamos un pueblo maduro que por sí mismo va y busca las promesas que traen consuelo a la palabra de Dios. Así es que si estás en medio de una temporada de dolor natural, si estás en medio de una temporada de dolor santo, el alimento principal que tú y yo tenemos que buscar es la palabra de Dios. ¿Recuerdas la oxitocina que las lágrimas liberaban cuando llorábamos? Bueno, lo mismo sucede.
con diferentes fuentes de consuelo equivocadas a las que vamos cuando estamos en medio del dolor. Muchos han utilizado la distracción para menguar el dolor natural o el dolor santo en lugar de ir a la palabra de Dios. Muchos llenan su agenda de diferentes actividades para olvidar, para anestesiar un poco del dolor que están sintiendo en sus corazones. Pero como toda anestesia, tarde que temprano pasa. Y una vez que despiertas, te das cuenta que el dolor sigue estando ahí. Pero la palabra de Dios no es una anestesia temporal. La palabra de Dios nos anestesia eternamente. Así es que aliméntate de la palabra de Dios para recibir el consuelo que viene de nuestro Señor. Tercer y último punto. Acompaña tu llanto de un clamor hacia el Espíritu Santo. Juan 14, 16. Un versículo que utilizo mucho, siempre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pero ¿sabes algo? Nuestro llanto en medio del dolor siempre deberá de estar acompañado de un clamor hacia el Espíritu Santo. Porque no somos consolados por el hecho de llorar únicamente. Somos consolados por dónde están nuestros ojos en el Consolador. Entonces, cuando tú sientas un quebranto en tu corazón, cuando lágrimas se derramen por tus ojos, tú y yo tenemos que acompañar ese llanto de un clamor hacia el Espíritu Santo. De lo contrario, iglesia, lo único que conseguiremos es que esa temporada se convierta en un largo momento de ansiedad y depresión. No permitas que de tu boca únicamente salgan sosollos por tu llanto. Acompaña tu llanto de un clamor hacia el Espíritu Santo, pues Él es nuestro Consolador.